Hola chicos, pues ahora sí, aquí estamos el día de hoy, aquí en ProArt Zona Norte, donde están unidos los planteles de Toluca, Cuautitlán y Satélite. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a poner una pequeña presentación para que sepan de quién se trata. Adelante. El día de hoy, ProArt Zona Norte está sumamente contento de recibir a un importante productor del teatro musical actual en México. Él es Daniel Delgado, licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, egresado también de la primera generación de SECAP, ahora conocido como ProArt. Así es de nuestros orgullos. Él ha trabajado como productor ejecutivo y company manager de musicales de Ocesa como Si nos dejan, Mary Poppins, Wicked y El Rey León. También trabajó para musicales de Mauricio García como Peter Pan, Aladino, entre otros. Fue productor ejecutivo del Concierto de México de Patti LuPone, una gran cantante de Broadway. Y actualmente ha sido productor, por ejemplo, de Bule Bule el Show, en el cual también es co-creador del musical. Ha ganado diversos premios por él, entre ellos Mejor Musical Nacional por la APT. Y bueno, ha sido coproductor de la última versión de Rent México en el Teatro Milán y también de la obra de los últimos 5 años en el Teatro Xola. Así pues, los dejo el día de hoy para hacer preguntas, convivir un poco, agradeciendo la visita de Daniel Delgado. Hola, hola, hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hello, hello. ¿Cómo están? Muy bien, pues bienvenido Daniel, aquí estamos todos contentos de recibirte el día de hoy. Te cuento brevemente, ya te había explicado un poquito, pero bueno, pues todos ellos están estudiando ahorita producción aquí en ProArt en línea. Son los únicos planteles que toman la materia. Han tenido como varios retos de trabajo y ahorita tienen un reto muy grande porque van a hacer la producción en equipos de los Locos Adams. Entre ellos están dirigiendo en línea, están usando backs, están haciendo equipos y sí están viendo que no es muy fácil producir algo, ¿verdad? Pues de eso se trata. Entonces, bueno, pues ahí te invitaremos el día de su presentación. Vamos a ver cuándo es. Tengo esa duda en la vida también. Pero bueno, la cuestión es que quede padre. Y bueno, Daniel, pues aquí estás. Me gustaría que les contaras un poquito quién eres, por qué te dedicas a la producción, etcétera. Por favor, gracias. Claro que sí. Oigan, qué padre que estar estudiando esto. Yo les cuento un poquito de cómo empezó todo en mi carrera. La verdad es que desde chiquito vivía en un edificio en donde había muchos niños, entonces básicamente lo de todos, ¿no? Que empiezas a hacer tu teatrito en tu casa y entonces empiezas a dirigir a tus vecinos y poco a poco como que armamos nuestra compañía en donde hacíamos nuestras obras que nosotros mismos nos inventábamos. Y en Navidad hacíamos una cosa que en mi casa pues básicamente todas las familias que estaban en el edificio iban a cierta hora a ver las obras que hacíamos ahí, ¿no? Y como que siempre me encantó, pero pues nunca tenía mucha idea. Todo lo hacía como muy, pues, como por intuición, porque sí veía mucho teatro. Eso me ayudó mucho, que mis papás me llevaron desde muy chiquito a ver teatro. Entonces, eso me ayudó a que siempre estuve en constante acercamiento con él, ¿no? Pero fue hasta que ya, pues más grande, que ya tenía que tomar una decisión de qué quería hacer en mi vida, fue que empecé a revisar cómo le hacía, ¿no? Para empezar a producir y tenía como esa inquietud entre producir y dirigir. Entonces, les dije a mis papás que quería estudiar producción en Nueva York, me dijeron que no, me dijeron que tenía que estudiar una carrera formal, entonces que estudiara primero la carrera formal y luego la de teatro, ¿no? Entonces, pues, obviamente no me iba, no, esa idea no me pareció, pero bueno, dije, lo tengo que hacer de esa manera, entonces me metí al CECAP, que bueno, antes se llamaba CECAP, ahora es ProArt, porque Rafa Perrín daba clases ahí, y básicamente pues yo quería acercarme a ese mundo y pues en México no había ninguna escuela que te enseñara a producir ni que estuviera cercano a producción. Entonces me metí al CECAP justo como por Rafa Perrín y de ahí me fui dando cuenta que, pues, que tenía ciertas habilidades que me gustaron y que pues por ahí me fui moldeando, ¿no? Me fui metiendo hasta que empecé ya solamente en producción.
se me facilitaba cantar, pero pues nunca le dediqué el suficiente tiempo. Eh, y fue hasta que salí del CECAP, terminé la carrera, trabajé un ratito con Gerardo Quiroz en Televisa, y de ahí me invitaron a hacer mi primer musical como producción y como actor también, ¿no? Que fue Peter Pan, uno que estuvo en el Teatro Aldama, que fue con Jaime Camil y Lola Cortés, hace mucho tiempo. Y básicamente ahí, pues me di cuenta que, porque estaba haciendo las dos cosas, me di cuenta que disfrutaba mucho más toda la parte de atrás que realmente estar en el escenario. Entonces me seguí con mi plan desde el principio, que era pues, producir y dirigir, y realmente me emocionó mucho más toda la parte de producción. Entonces hice musicales con Mauricio García prácticamente 6 años, en toda la parte de producción como coordinador. Después me fui a Ocesa a hacer Si nos dejan, Mary Poppins, Wicked, El Rey León, ya como company manager. Y cuando estaba en Wicked me surgió la necesidad pues de contar ya mis propias historias, de contar pues mi propio punto de vista de las cosas que a mí me gustaban, porque pues finalmente estos grandes musicales están increíbles, pero de repente pierdes un poquito la parte creativa, ¿no? Porque pues tal cual los tienes que hacer, no te dan chance a mover un solo dedo, ni de mover un solo color, nada, nada, nada. Todo lo tienes que hacer tal cual lo dices, ¿no? Entonces pues se vuelve un poquito pues como una máquina, que está padrísima y que de todas maneras es muy complicada, pero pues finalmente no tiene esta parte creativa que cada uno de nosotros como seres humanos podemos aportar, y que es a mí lo que me gusta de hacer teatro, ¿no? El poder dejar un poquito de lo que tú eres o de lo que a ti te gusta en las obras, ¿no? Entonces empecé a hacer desde el 2009-10, por ahí se me ocurrió esta idea de hacer Bule Bule. Me junté con otros dos amigos que se llaman Paola Minguer y Diego Medel, y empezamos a hacer esta idea y nos tardamos como 3, 4 años en sacar Bule Bule, y esa fue como la primera producción que hicimos ya solitos, ¿no? Entonces, pues le fue muy bien, íbamos solamente para 6 funciones, era un experimento, le fue tan bien que nos quedamos prácticamente en el Milán 1 año y medio, nos cambiamos al Xola y estuvimos año y medio más, prácticamente lleva 5 años, no, ya más, como 6, se hicieron una producción en Guadalajara, una en Monterrey, y de ahí nos hicimos, pues como fans de hacer musicales como de un formato más pequeño. Entonces hicimos los últimos 5 años, hicimos Rent, hicimos Canciones para un Mundo Nuevo, y pues ahí nos dimos cuenta también que hacer una obra de texto es mucho más barata que un musical, ¿no? Entonces también empezamos a hacer obras de texto, finalmente como para balancear un poquito pues el teatro que queremos hacer. Y ya hasta la fecha, digo, ahorita con la pandemia tuvimos que frenar 2 de las producciones, porque íbamos a hacer una que se llama Desde Cero, que es un musical improvisado, y un ganador de un Pulitzer que se llama La Duda. Entonces, pues estamos en espera de que se solucione, y pues mientras estamos armando cosas en línea y pues lo que podemos hacer como para no morir en el intento. Muy bien, Daniel. Pues bueno, ya con eso se dieron muy, muy buen resumen, ¿no? Pues ya se dan cuenta un poquito de todo el trayecto que lleva, de su trayectoria, y pues de aquí creo que entran sus preguntas de cierta manera a colación, y tal vez les surjan otras preguntas. Digo, creo que a los chicos de Toluca no les avisaron a tiempo, ¿verdad? De las preguntas. No recibí sus preguntas, sí, me imaginé. Entonces, bueno, ahorita si se les ocurre algo conforme lo que escucharon de Daniel, que quieran saber algo específico, vamos a empezar con las preguntas de Bruno. Aquí tenemos a Bruno López. Y Bruno te formuló, creo que tiene 2 preguntas para ti. Vamos a ver qué preguntas te tiene, Daniel. Va. Buenas tardes. Hola, Bruno. Un gusto en conocerte como tal. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas Me gracias. da mucho gusto. Gracias por Mi pregunta es, ¿qué obra es la más difícil en producir en tu experiencia en el teatro musical? Híjole, bueno, como producir como tal, digo, en cuanto a producción, El Rey León. El Rey León es muy complicada porque pues tienes todo lo complicado del teatro. Tienes puppets, tienes extranjeros, tienes
o sea, se lastiman mucho, los bailarines no son cualquier bailarín, sino que es un bailarín de contemporáneo muy específico, se lastiman mucho porque cargan todo el tiempo cosas en la cabeza, en la espalda, máscaras, niños, entonces se empieza a volver como una lista de muchos problemas, pero en realidad es una obra increíble. Pero sí, es la más complicada, porque posiblemente sí tienes mucho de lo más complicado en el teatro. Ahora, Daniel, yo te quisiera, sobre esta misma pregunta, esto que estás respondiendo, ¿tú crees que esto que sucede de que los bailarines se lesionen y todo, es porque tal vez sí nos falta una formación previa, todavía aparte de decidir a qué nos dedicamos como artística, o crees que así sucede en todo el mundo? Yo creo que obviamente tiene que ver la técnica de cada persona, pero también, pues finalmente estás utilizando tu cuerpo, ¿no? Entonces, al utilizar tu cuerpo, pues pueden ocurrir muchos accidentes, no solamente tú, sino que probablemente el de al lado se cae y te tira a ti, un golpe de escenografía, o sea, hay muchas cosas que pueden suceder que no necesariamente tienen que ver contigo y con tu preparación, ¿no? En el Rey León lo que sucedía es que pues justo eso, ¿no? Como tenían máscaras pues muy grandes, tenían que cargar muchas cosas, entonces de pronto más allá de su técnica pues nadie te enseña a cargar con la cabeza, ¿no? Entonces pues sí hay cierta preparación, pero pues no necesariamente es por falta de técnica o por falta de preparación. Inclusive la gente de Disney te obliga a tener una persona de fisioterapia en el teatro. O sea, siempre tiene que haber un consultorio de terapia y lo que nosotros hacíamos es que había una cosa de mantenimiento en fisio, que básicamente es que cuando estás tensando algún músculo, te tienes que estar, pues tienes que ir yendo a terapia para que poco a poco vayan destensando los músculos y que cada vez haya menos accidentes. Y eso era como una cosa de preparación, de mantenimiento, donde toda la gente, inclusive los actores principales, también tenían que hacerlo por precaución, porque pues finalmente ellos también, Pumba pesaba más de 25 kilos. Entonces, pues básicamente sí es hacer un ejercicio constantemente y pues dábamos 7 funciones a la semana. Entonces, imagínate cargar 25 kilos todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, es una cosa de mantenimiento y también, como dices, de preparación. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, Bruno. ¿Cuál es? La siguiente es, ¿qué obra le gustó producir más? Pues la verdad es que mi consentida siempre va a ser Bule Bule, porque básicamente lo que hicimos con Bule Bule fue una cosa muy rara, porque normalmente los procesos se hacen completamente distintos y con Bule Bule la hicimos al revés. Prácticamente teníamos al elenco, teníamos de qué se iba a tratar, teníamos todo, pero no teníamos un texto como tal. Entonces la hicimos al revés y finalmente funcionó porque yo pienso que es muy importante la energía entre los actores y la energía entre toda la compañía, básicamente, ¿no? Entonces, muchas veces puedes estar en una super obra, pero si el elenco no se lleva bien, el público lo nota. No, chance y no dices, ay, ellos se llevan mal. Pero sí hay una cosa que se siente distinto. Y lo que pasaba en Bule Bule es que todos estaban muy conectados entre sí y pues por eso creo que funcionó muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que la siguiente persona en preguntar, si no me equivoco, es Diana. Tenemos un orden Sí. a él. Ok, a ver, Dianita, vas. ¿Tienen una Ok. Mi pregunta es, ¿qué proyecto marcó o aportó algo en su vida personal? Yo creo que Rent fue la que más me enseñó un poco porque pues yo estaba acostumbrado siempre a recibir un sueldo, de estar un poquito atrás, como más protegido, pues como cuando estás haciendo solamente producción, pues finalmente eres parte de la nómina. Pero cuando tú eres el productor, pues finalmente dejas de recibir un sueldo esperando que te vaya bien. Y ahí es donde pues todo se empieza a complicar, porque pues si empieza a faltar dinero, pues tienes que ponerlo tú de algún lado. Entonces ahí es donde empiezas a aprender
pues que no, como todas estas cosas que a veces suenan un poco ridículas, pero estas cosas de no dar cortesías, que limitar descuentos, cómo hacer promociones un poquito más directas, vas aprendiendo a buscar público, vas aprendiendo pues también a entender a los actores, entender muchas cosas que pues sí, todo el mundo podemos ser muy amigos, pero cuando hace falta dinero, pues dejamos de ser amigos, siempre sucede, ¿no? Entonces, como esa parte que en Rent fue muy, muy duro, no porque nos haya ido mal, pero era la primera vez que teníamos todo la expectativa en que nos fuera bien y ya no recibía yo ningún sueldo de OCESA ni de nada, porque todavía Bule Bule, yo seguí con Bule Bule mientras estaba en Wicked y una parte de Rey León. Y ya cuando fui a hacer Rent, tomé la decisión de salirme del Rey León para hacer solamente Rent. Y ahí fue donde fue el guamazo de la realidad, ¿no? De decir, ok, pues si quiero ser productor, pues tengo que tener un colchón, tengo que acertar, tengo que moverme de esta manera. Perdón, que mi perrita. tengo que moverme de distinta manera como para poder sacar gastos, que probablemente, yo siempre digo que la labor del productor es adelantarte a los problemas que pueden suceder, ¿no? Entonces, pues tienes que estar prevenido de si no va nadie, si van pocos, si el actor ves que no va a poder dar el ancho, como todas esas cosas que de repente te das cuenta un poquito antes, como que siempre tenerlas muy en mente y muy, muy presentes. Y básicamente eso fue lo que Rent como me enseñó, como ir siempre te tome por sorpresa y pueda salir mejor el resultado. Muy bien. ¿Y la otra pregunta cuál es, Dianita? ¿Cuál es su plan de trabajo o cómo se organiza? Básicamente tenemos un equipo mi socio y yo, que se llama Carlos Vidaurri, tenemos un equipo que nosotros escogemos las obras, o probablemente en algunos de los casos también un director se acerca y nos dice, oigan, tengo ganas de hacer esta obra, ¿les gusta? Pero normalmente siempre, o por lo menos las últimas cosas que hemos hecho, o bueno, las cosas que hemos hecho como productora, todas han sido cosas que a nosotros nos gustan y que nos emocionan. Entonces, eso yo creo que es básico cuando tomas una decisión, cuando empiezas un proyecto, ¿no? Que sea algo que te guste, que te emocione, que probablemente ya hasta tengas una referencia de a qué puede parecerse, y no parecerse en el sentido de que sea una copia, sino de como identificar muy bien el teatro que nosotros queremos hacer o que ustedes quieren hacer. Y por eso también es muy importante ir al teatro, porque mucha de la gente que hace teatro ni siquiera va al teatro. Entonces, pues es una cosa muy complicada. Y en el proceso justo es eso, como ir buscando lo que a nosotros nos emocione y nos guste. Exacto, muy bien. Ok, vamos ahora con Dulce. A ver, Dulce, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el principal motivo por el que produces una obra de teatro y cómo la escoges? Pues un poquito eso, como de algo que me emociona a mí, que en ese momento de mi vida me esté moviendo, o que haya algo en especial que me llame. Generalmente en los musicales, la música me llama más la atención. No me gusta tanto los musicales que solamente son felicidad pura y todos celebramos, porque pues finalmente no es la realidad, ¿no? También la vida tiene muchos matices y creo que los musicales que nosotros hacemos tienen esa parte, ¿no? Que tienen esa parte de que son más humanos que el solamente salir, cantar y bailar y disfrutar, sino que tienen una parte humana en donde pues hay sufrimiento, hay dolor, hay emoción, hay felicidad, hay gozo, hay todo, pero sí hay una parte emotiva, humana, que a mí me mueve mucho más que solamente cantar, bailar y actuar, ¿no? Como el Rey León, que cuando matan a Mufasa, ahí le dan toda la torre a Simba. Exacto. Sí, justo eso. O sea, te das cuenta también que hay una parte en donde te puedes identificar, ¿no? Con nuestros papás, con nuestros hijos, con toda la gente de alrededor, familiarmente. Entonces, pues hay algo que te identificas. Así es, muy bien. Ok, vamos con dos preguntas que tiene Juan Ortiz. A ver, Juan, se va poniendo complicado, Daniel, no creas.
A ver, Juanito. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno. Pues mira, mi primera pregunta es, a grandes rasgos, ¿cuál es el procedimiento paso a paso para hacer posible una obra de teatro? Y me refiero desde el punto donde se tiene la idea hasta cuando ya es la fecha de estreno. Ok. Pues primero, obviamente, esta parte, ¿no? De que te guste, que te emocione y que el material sea emocionante para ti. Pero ya que estás ahí, tienes que finalmente pensar en números y pensar un poquito con menos corazón y mucho más cabeza y empezar a hacer un presupuesto, ¿no? De decir, ¿cuánto me puede costar esta obra? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir yo? ¿Cuánto estoy dispuesto a buscar en un inversionista? Eh, y finalmente, pues tienes que adecuarte a ese presupuesto. Y ya que tienes ese presupuesto, pues tienes que empezar a buscar a la gente como a la parte creativa de esta parte, ¿no? De decir, bueno, tengo este dinero, quiero no gastarme más de esto, pues no puedo buscar ahorita a Jorge Ballina, por decir un ejemplo, un escenógrafo increíble, porque Jorge Ballina es un genio que cobra bastante, bueno, no bastante, pero sí va muy alto, entonces necesito yo adecuarme a mi presupuesto, entonces le puedo llamar a alguien que sepa que cobra menos sin afectar mi calidad, ¿no? Si yo estoy buscando, como en el caso de Rent, que era una cosa muy específica, que ya todo el mundo conocíamos, cómo es la escenografía, cómo está, entonces, y nuestra tarea era hacer algo completamente distinto, pues en ese momento sí dijimos, necesitamos a Jorge para que haga esta escenografía. Como que ese es el siguiente paso, ¿no? Ya que tienes cuánto dinero vas a poder invertir o vas a poder buscar, es buscar a la parte creativa. Y entonces ahí empiezas a buscar director, escenógrafo, vestuarista, iluminador, obviamente ya que tienes el teatro, que esa es una de las partes más complicadas en nuestro país, como la búsqueda del teatro. Porque no sé si están como muy familiarizados con toda esta parte del estímulo fiscal de Efiteatro, pero básicamente, pues, el Efiteatro es un estímulo que te da el gobierno para poder producir, pero para que te lo den tienes que hacer una carpeta enorme en donde les digas absolutamente todo de tu producción, en dónde va a ser, de qué fechas, quiénes son tus actores, quiénes son toda la gente, y todo el mundo tiene que firmar una carta diciendo que sí va a estar en el proyecto. Entonces, esto ha trazado un poquito la reserva de los teatros, porque tú para meter anfiteatro tienes que tener una carta de que vas a estar en esas fechas en ese teatro. Y entonces se van bloqueando. Ahorita, por ejemplo, si tú quisieras, bueno, no en este momento de pandemia, pero si en un momento de normalidad tú quisieras apartar un teatro, necesitarías hacerlo con mucha anticipación, o por lo menos los teatros más populares, necesitarías hacerlo con mucha anticipación porque muchos ya están apartados por Efiteatro. Entonces, siempre tienes que ir pues un poquito presionado en esa parte, ¿no? De decir, casi, tengo que estrenar en 8 meses una obra por el teatro, por los actores. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a jugar un poco pues estar persiguiendo a todo el mundo, de decir, pues quiero a estos actores, pero no le puedo ofrecer una obra que va a estrenar en 8 meses, porque pues esa persona no va a saber qué va a hacer en 8 meses, o no sabe si tiene una novela, o si tiene otra obra de teatro, o si está desempleado. Como que esta parte del teatro es complicada, porque pues sí, todo puede cambiar, todo puede moverse de un segundo a otro. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces que ya tenemos actores confirmados y que en menos de 2, 3 semanas te dicen, sabes que ya no puedo, me salió esto. Y siempre estamos compitiendo con la industria del entretenimiento, como la tele, el cine, que pues obviamente un actor que está empezando o que ya tiene alguito, pues de repente sí le llama mucho más la atención tener una exposición mucho más grande, o simplemente por dinero, pues obviamente les pagan mucho más en la televisión y entonces toman decisiones que siempre nos van a afectar a nosotros los teatreros. Entonces, ahí es donde se empieza a volver complicado, que tienes que estar jugando al ajedrez con todo el mundo, ¿no? Con creativos, con la parte técnica, con los actores, con la parte del teatro, y pues después ya el público, que eso es lo más complicado. O sea, yo siempre también digo que antes de estrenar todo es un poco felicidad. Realmente
lo complicado del productor es pasando el estreno, ¿no? Que es cuando ya necesitamos que el público vaya. Ok. Ahora tienes otra preguntita por ahí, Juan. ¿Sí? Vale. Sí, muchas gracias por la respuesta. También quisiera saber cómo funciona una negociación con los patrocinadores, con otros productores, con la gente que tiene los derechos de una historia, de un musical, de una película, de un libro, y también con el gobierno. Claro. En mi caso, creo que lo más importante es ser muy claro y muy honesto con lo que realmente es tu proyecto, ¿no? Si tú estás esperando hacer Wicked, pues obviamente tienes que, no, o sea, no puedes ir con la idea de estarle rogando a alguien para que te dé dinero, porque necesitas mucho, mucho, mucho dinero. Si vas a hacer un producto en el teatro, no sé, en la teatrería, por ejemplo, que es un teatro muy chiquito, pues tienes que ser también muy claro con todo el mundo y decir, es un teatro que tiene 115 butacas, no puedo cobrar más de esto, no puedo pagar más de esto, necesito tales cosas y esa misma claridad le da al cliente o le da al inversionista o le da al actor mucho más seguridad de a qué está entrando, ¿no? De decir, ok, estoy entrando a un proyecto chiquito y chiquito me refiero en cuanto a que no me va a ver tanta gente, no es el Teatro Insurgentes, pero es un buen producto y que me emociona probablemente más que estar en el Teatro Insurgentes porque voy a tener un acercamiento mucho más cercano al público. Entonces, siempre tienes que ver qué le beneficia a cada parte. Si es una empresa, pues justo le vas a vender esa experiencia, ¿no? De decir, tus clientes van a tener a Ludwika Paleta a menos de 2 metros, ¿no? En lugar de tenerla en un teatro gigantesco a 120 metros, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy bien tu producto, tienes que conocer muy bien hacia qué gente vas, hacia qué público vas, para poder llegar directamente y que sea mucho más favorable la respuesta, ¿no? Lo mismo con los actores, cuando vas negociando con ellos, de repente se vuelve muy complicado que entras con un actor que acaba de hacer teatro con, no sé, con un productor que le paga mucho, mucho más, y de repente le ofreces algo más bajo y pues te dice, oye, vengo de cobrar esto, y pues tienes que entender tienes que tener muy en la cabeza cuál fue su proyecto anterior para poder debatir y decirle, oye, entiendo que no quieras cobrar esto, pero pues aquí están los números, o sea, no hay mentira, no hay engaño, no hay nada, no es que yo me quiera hacer millonario, es simplemente que para que salgan los números, pues tiene que suceder así. Y generalmente, digo, a menos que sea alguien muy payaso de la televisión, generalmente muchos lo entienden muy claro, o sea, lo tienen muy claro, ¿no? Lo tienen pues muy asimilado, que el teatro finalmente no es una cosa que los va a hacer millonarios, pero que los va a llenar de otras maneras y que les va a dar otras satisfacciones. Así es. Muy bien, vamos ahora con Gala. A ver, Gala, ¿qué nos vas a decir? Buenas tardes, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el momento más crítico o complejo del desarrollo de una producción? Del desarrollo de principio a fin, yo creo que es cuando tienes que tomar la decisión de cerrar por muchos factores, ¿no? Porque obviamente pues te entra mucho el corazón siempre, ¿no? Ya creaste una familia, ya creaste un vínculo, ya diste trabajo, o sea, mucha gente está esperando a seguir pues sacando dinero de ahí y pues cuando tú les das esa noticia, de repente pues sí se vuelve una cosa triste, es como, pues sí, como despedirte de alguien y de repente sí es complicado. Cuando se toma la decisión pues porque ya no está yendo la gente o porque simplemente el proyecto ya se tiene que acabar o se acaban los derechos. Entonces, pues ese tipo de decisiones siempre afectan, ¿no? El pensar que estás dejando de darle trabajo a gente que pues finalmente está trabajando contenta y que le gusta lo que hace, ¿no? Entonces, pues sí, esa siempre creo que es la decisión más crítica. Y pues obviamente también toda la parte de negociación de cuando tú terminas teniendo un presupuesto de cuánto tiene que costar tu obra por día, ¿no? De decir, bueno,
no puedo pagar más de tanto. Y cuando empiezas a hacer toda esa formulita de decir, ok, necesito tanta gente que entre para que yo pueda salir de gastos, pues también es complicada. Y la siguiente, Gala. Y la siguiente es, ¿qué es esencial y nunca debe faltar en su esquema de organización o idea general? Pues como tal, organización. Mientras más organizado estés, tu resultado va a ser mucho mejor, ¿no? Porque vas a evitar problemas con todo el mundo. Porque es lo que decía hace rato, cuando empieza a faltar el dinero ya no hay nada de vínculo, ya es como de, pues estoy trabajando, necesito mi dinero y pues ni modo, así es el acuerdo y así fue el acuerdo y pues ni modo, me tienes que pagar. Entonces, si tú estás muy organizado en cuanto a pagos, en cuanto a cosas tontas, como por ejemplo el vestuario, ¿no? Muchas veces los actores, hay actores que se quitan el vestuario y lo dejan, lo avientan, ¿no? Entonces, pues obviamente todo eso diario, pues obviamente la persona que recoge eso, pues le molesta, ¿no? Entonces tienes que tener siempre una cosa muy clara de decir a todos los actores desde el principio cómo van a ser tus reglas. Si estás en tu camerino, ¿qué se puede hacer? ¿Puedes comer con vestuario? No. Ok, entonces lo dices desde el principio. ¿Dónde dejo mi vestuario al final de la función? Colgado. Ok. Como todos esos procesos que pueden parecer tontos, pero que nos van a hacer la vida 1000 veces más fácil a todos. Si tú tienes planeado exactamente todo, la utilería, por ejemplo, es muy fácil que todo el mundo le diga, ay, pues llévate tu utilería a tu camerino. Pero ¿y qué pasa si se le olvida? Entonces, son tonterías que, pues, tener una mesa de utilería muy clara en donde dividas toda tu mesa y decir, aquí está el cuchillo, aquí está la pistola, aquí está el vaso, aquí está tal, para que si no está el vaso, entonces aquí falta algo. Y que el stage manager tenga la posibilidad de ver que falta algo, ¿no? Pero si cada quien tiene un desastre y cada quien deja a sus actores hacer lo que sea y mover lo que sea, pues entonces se empieza a fracturar y a fracturar y a fracturar y a fracturar hasta que algún día explote, porque entonces, como el actor no dejó su vestuario en donde tiene que dejar, la siguiente función no encuentra un calcetín y entonces le va a gritar a la de vestuario cuando realmente pues, podría ser su responsabilidad, ¿no? Cosas así, pero básicamente es estar muy, muy, muy claro con todo lo que estás llevando. Que todos los departamentos estén muy organizados y obviamente tú como cabeza pues tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas en tu compañía? Exacto, muy bien. Gracias, Gala. Ok, vamos con una pregunta. Alejandro Delgado, ¿estás disponible ahí? ¿Sí? Ok. A ver, ay, mira, los Delgado. A ver, Ale desde Toluca. Sí, buenas tardes. Hola. Yo le quería preguntar, ¿cuál ha sido el suceso más desafortunado en su carrera como productor? Pues desafortunado, pues siempre como no dar función de alguna obra por alguna razón, siempre es fuerte, ¿no? O sea, hay obras que pues no va la gente y no pueden abrir el telón y eso es obviamente muy triste. En Wicked nos pasó, por ejemplo, que el Teatro Telcel, pues todo es una cosa subterránea, entonces si se va la luz, pues se fue la luz para siempre. Entonces, la planta de luz que teníamos ahí se echó a perder de un día para otro y pues no podíamos abrir el telón porque el telón también es automatizado. Entonces, pues no pudimos dar funciones. Y aunque finalmente pues no era mi producción, se siente una cosa rara, se siente pues triste, como que todo el mundo estamos ahí para sacar la función, porque nos gusta. Y de repente el que te digan, no se puede, no se puede. Y pues finalmente el público ya pagó un boleto, esa vez creo que fue un desastre porque el público estaba muy enojado, empezaron a gritar y mil cosas, ¿no? Entonces, pues sí, el regresar el dinero, todos esos procesos que son muy complicados, pues es difícil. Y entonces cada que frenas una obra, siempre es un guamazo.
Así es. Muy bien, gracias Alejandro. Vamos con Sofi Clavel de Toluca también. Sofi. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta es, ¿cómo le ha ayudado su carrera y todo su trabajo en su desarrollo personal? Mm, la verdad es que a mí me gusta el estilo de vida porque pues tú eres un poco dueño de tus horarios y eso siempre es una bendición realmente. El poder decidir qué quieres hacer, qué no diario, pues ayuda muchísimo a estar más tranquilo, a decir si hoy no quiero trabajar, no trabajo, pero sí voy a trabajar sábado y domingo. Entonces, eh, la carrera en sí, en ese aspecto, pues te ayuda mucho a que tú puedas decidir todo, formar qué quieres ver, qué quieres hacer, qué quieres, cómo quieres hacer tu obra, porque muchas veces confundimos el hacer una gran obra con dinero, ¿no? Puedes hacer una increíble obra, no sé si algunos de ustedes vieron Wences y Lala, pero bueno, básicamente son dos personajes en una silla y con un cenital directamente hacia ellos. Y es una obra hermosísima, que por cierto va a estar en streaming por si alguien la quiere ver. Y es una obra bellísima y no necesita nada, solamente son dos actores y una banca. Y entonces, como que tomar ese tipo de decisiones y poder decir, voy a contar una hermosa historia muy sencilla y de la manera en que yo quiero y voy a tomar la decisión de a quién contratar para el vestuario, a quién contratar para todas esas cosas, pues finalmente te ayudan a que tú también estés pues mucho más balanceado en tu vida diaria, ¿no? Porque sabes que es algo que te está emocionando, sabes algo que te está gustando, es algo que tú estás ayudando a formar y que ayudando a crear. Y entonces todas esas cosas son las que siempre, por las que yo siempre me peleé con mis papás de decir, quiero hacer lo que me gusta. Eh, y no tener que estar en una oficina trabajando para alguien en donde pues no es algo que a mí me llame la atención. ¿No? Obviamente pues hay diferentes circunstancias y lo que sea, pero el siempre hacer lo que te gusta te va a cambiar la vida. Muy bien. Hay una pregunta, la última sería de las que tengo aquí apuntadas. Diana Amiel, ¿estás ahí? Abre tu imagen, tu pantalla. También ahí tenemos al hijo perdido de Roberto Ayala, ¿ya viste, Daniel? Tenemos otro Roberto Ayala Toluca. Aquí todo pasa. No la veo, yo creo que la sacó el sistema. Bueno, te la voy a decir, por aquí la tengo escrita. La pregunta era, ¿algún suceso importante que te haya marcado a lo largo de tu carrera? Pues, por ejemplo, mi papá falleció hace año y medio y justo estábamos por estrenar La Madriguera, que es una obra en donde básicamente habla de la muerte. De una forma muy inteligente, porque no es una obra en donde pues nada más sea un drama, no, sino que explica un poquito de cómo pasas la muerte, de cómo la gente que se queda ve la muerte y cómo lleva su día a día, ¿no? De decir, pues sí, extraño a esta persona, sí, ya no está aquí, pero siempre va a haber algo con lo que te vas a conectar con esa persona, ¿no? Entonces, La Madriguera a mí me ayudó muchísimo a entender la muerte desde otra manera, desde una manera mucho más agradable y mucho más placentera que solamente decir, ay, pues ya, o sea, como que este tipo de obras ayudan a sanar y nosotros no nos habíamos dado cuenta. La Madriguera no le estaba yendo tan bien en el teatro y pues obviamente cuando no te va bien, pues te empiezas a bajonear, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué hice mal? Los actores están muy bien, la producción está bien, ¿qué está pasando, no? Y en una de las funciones nos hablaron, nos habló un señor y nos dijo, oigan, tengo una fundación de papás que han perdido hijos, de eso se trataba la obra, de una familia que perdió un hijo. Tengo una fundación de papás que han perdido hijos y nos encantaría ir a ver su obra, pero al final platicar con ustedes. Obviamente la función fue muy, muy, muy fuerte, pero al final nos dimos cuenta que lo que hacíamos valía la pena, que realmente
pues importaba, que había gente que gracias a esa obra les estaba moviendo y mucha gente pues puede ser catártico, puede ser algo hasta agradable, como identificarte, puede ser duro, pero pues finalmente es la única manera de sanar. Y eso era lo que nos decían los papás, ¿no? Con lágrimas nos explicaba cada uno de qué se murió su hijo, cómo lo viven, cómo están. Y nos dimos cuenta de muchas cosas que sí eran un reflejo completamente. Eso de que el teatro es un reflejo de la sociedad, pues sí, sí es cierto, ¿no? En la obra pasaba un suceso de una familia y, y con la que el público se estaba identificando y por lo menos ellos salieron muy emocionados, muy conmovidos, nos agradecieron eternamente. Entonces, pues como que esos momentos son con los que a veces descansas y dices, bueno, por lo menos, ¿no? Porque a veces con esto de la pandemia en donde te dicen todo el tiempo de que lo que tú haces no aporta a la sociedad o no es tan importante para la sociedad, pues sí es una cosa de que pues te bajoneas un poco. Y con estos detallitos siempre pues te vas apapachando tu mente, tu corazón, vas apapachando a la gente de alrededor también, ¿no? Porque pues ahora mis papás, bueno, mi mamá ahora, pues es mucho más agradecida con lo que yo hago en el teatro, mucho más, se emociona más, le gusta más con todo y que ella pues fue un poquito renuente en algún momento de decirme, no, quiero que estudies algo que te pueda dejar dinero. Y entonces, pues sí, como que todos esos apapachos ayudan a decir, ok, lo estoy haciendo bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, pues siempre buscar ese tipo de momentos para saber que vamos en el camino correcto. Súper, Daniel. Oye, pues bueno, aquí quisiera yo que les dijeras a todos, si no es indiscreción, yo creo que no tienes bronca con eso. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 36, acabo de cumplir. 36 años, chicos. ¿Ok? 36, porque de repente ya como si fuera viejito. No, Daniel está joven y vean todo lo que ya ha hecho, ¿no? Entonces, aquí creo que es muy importante que ustedes se den cuenta, porque siempre les digo a Daniel que se fijen objetivos, ¿no? Finalmente lo que les estoy poniendo es como un panorama donde ellos pueden darse cuenta que pueden dedicarse a producción, a vestuario, no sé, video incluso actualmente, etcétera, ¿no? Hacer musicales o hacer teatro justamente de texto, porque son muchos caminos, ¿no? Luego, un poco lo que está diciendo ahorita Daniel, ¿no? Por lo que escucho en todo su relato, tal vez La Madriguera es una obra que lo marca mucho como persona, a pesar de que tal vez Rent sea como, ¿no? Como más espectacular o, ¿no? Más guau, por decir. Pero ¿por qué lo marca más La Madriguera? Porque ahí hay una conexión. Entonces les digo que no todo es como esta parte de hacia afuera de lo que vemos en el musical, ¿no? Como la luz, como la lentejuela, sino que realmente, que obviamente hay musicales que nos llegan y nos hacen llorar y nos tienen ahí todos azotados, pero la cuestión es nosotros realmente qué estamos dando, ¿no? Entonces, quisiera que les contaras tú, Daniel, a ver, tu experiencia cuando tú estudiaste en SECAP, vamos a regresar en el tiempo un poco. A ver, cuéntanos ¿cómo tú resumirías, en qué palabras o en qué frase resumirías tú tu experiencia de haber estudiado en SECAP en aquel entonces? Uy. Muy, muy bien, porque finalmente era justo lo que quería, como ir experimentando. Yo tenía muy claro que no iba a ser actor y que no quería ser actor de toda la vida, pero tenía muy claro que para poder llegar a donde quería llegar tenía que experimentar lo que pasaba con un actor, ¿no? Lo que sentía un actor. Y te vas dando cuenta mucho de las cosas que vas necesitando y que por eso también yo digo que los productores son muy psicólogos, ¿no? Porque tienes que entender el trabajo del técnico, entender el trabajo del vestuarista, entender el trabajo del actor, que el actor está trabajando con sus emociones y que muchas veces, pues o sea, por más que hayan hecho algo mal, no puedes llegar saliendo de una escena y regañarlo, ¿no? Y como que esas cosas, pues finalmente, si no lo has vivido tú, si no has estado atrás, pues también para mí era muy difícil entenderlo. Porque siempre está este mito de que los actores son divas y ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que ellos están trabajando con emociones, con ego, que ellos son los que están dando la cara, pues también tienes que entender tú esa parte de decir,
cómo le voy a hablar, cómo voy a llevar esto y tener un lenguaje casi para los técnicos, un lenguaje para la gente de producción, un lenguaje para los actores, en donde tengas muy claro qué es lo que quieres. Y eso me ayudó mucho el CECAP de entenderlo, ¿no? Básicamente, pues digo, ahí Laura también seguro tiene mil anécdotas, pero, pero pues simplemente el poder estar en un escenario y tener siempre ese acercamiento con el público, aunque sean tus amigos y familiares, lo que sea, siempre era muy enriquecedor y siempre salías con esa adrenalina de estar haciendo algo en vivo. Entonces, pues sí, es muy emocionante. Muy bien, Daniel. Oye, pues quisiera que le dijeras a los chicos un consejo. ¿Qué consejo les das a ellos viéndolos así? Bueno, tenemos a Gael, que es el más pequeñito aquí, que tiene 9, pero por ahí está también Renatita, que creo que ahorita no se ve, pero está Renata. Tenemos desde los 9 hasta los 30 años con... Ah, no. ¿Juan, tú tienes más? ¿Cuántos años tienes, Juan? 23. Ah, entonces sí, Puga, lo siento. Y con Puga que tiene 30, ¿no? Es el más grande aquí de todos los jóvenes que nos acompañan. Entonces, bueno, yo los estoy poniendo a trabajar en conjunto, por eso hicimos Locos Adams. Okay. ¿Qué consejo les darías tanto a los pequeños, ya que estuviste trabajando en Rey León con niños, etcétera? ¿Qué consejo le das a un niño actor? ¿Qué consejo le das a los jóvenes, a los grandes que están ya, obviamente los que tienen más de 17, 15, ya saben que quieren dedicarse a esto, ¿no? Los otros están como no sabemos, pero ¿qué consejo les das a cada uno de los sectores? Pues que no se dejen de preparar, que siempre busquen crecer un poco en todo, ¿no? No solamente se queden, si quieren ser gente de vestuario, no solo se queden en la parte de vestuario, porque finalmente el de vestuario está conectado con la iluminación y el de iluminación está conectado con la escenografía. Entonces, entre más ustedes tengan conocimiento, entre más ustedes tengan armas y herramientas que les ayuden a entender mejor la obra que van a hacer, todo les va a ser mucho más fácil. Si ustedes empiezan a conectar todo y digan, bueno, pues si voy a hacer escenografía y me gusta este escenógrafo, ¿qué vestuarista entonces podría, qué diseñador de vestuario podría encajar mucho mejor con esta propuesta, ¿no? Entonces, todas esas cosas solamente las van a poder entender mucho más claro si ustedes ven teatros, ven mucho teatro. Y no nada más vean el teatro que les llame la atención, también vean teatro que no les gusta, vean teatro porque también de los errores se aprende. Cuando tú vas a ver una obra que no les gusta, también dices, oye, es que eso se ve mal, eso se ve chafa, eso se ve horrible, ese foco no me gusta, todas esas cosas, esas vivencias les van a ayudar a ustedes a formar un criterio y a formar quiénes son ustedes como artistas, siendo productores, siendo producción, ustedes también finalmente tienen un rol de artistas al tomar decisiones creativas, al tomar la decisión de cómo quieren que se vea su obra, de cómo quieren que se vea el vestuario, también finalmente son parte del proceso artístico. Y eso solamente lo van a ir consiguiendo viendo teatro, viendo las cosas que les gusten, las que no, las que les provoquen cosas, ¿no? Tanto malas como buenas. De decir, no, yo no quiero hacer eso, quiero ir más hacia esta obra, me gusta más este productor porque tiene tal calidad en su sonido. Todos somos distintos, entonces pues probablemente la obra que a mí me guste a Puga no le va a gustar, entonces tenemos que decidir exactamente qué es lo que nos llama la atención para poder decir esto es lo que yo quiero hacer. Exacto, y por eso hay opciones para todo público, ¿verdad? Así es, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos una pregunta ahí que corrigió Vanessa Vivanco. Vamos a ver, Vane, ¿qué le quieres preguntar? Hola, quería preguntar, en tiempos de pandemia, ¿cómo o si se puede hacer un registro de alguna obra o de alguna adaptación, alguna obra propia o de alguna adaptación? Sí, ahorita están haciendo todo en línea. En la INPI están haciendo todo en línea y me parece que Sogen también lo está armando así. No estoy muy seguro porque en la pandemia no he hecho nada desde cero, ya lo teníamos y las cosas que estamos haciendo son productos que ya teníamos. Entonces no estoy muy seguro, pero el INPI sí estoy muy claro que sí está abierto.
y por línea lo puedes hacer. Y al parecer es muy sencillo, solamente es una cosa de trámite. Perfecto, muy bien. Pues Daniel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sigue? ¿O qué te imaginas? Yo sé que está difícil esta situación, pero pues como qué planes, no sé, ¿qué les sugieres? Si tienes algunos videos en línea para que los chequen. Sí, ¿Qué no se pues puede hacer? si quieren seguir el canal de Playhouse en YouTube, en Instagram también es playhouse.mx. Ahí tenemos muchas cosas de lo que hemos hecho y muchos videitos, entrevistas y cosas que hemos armado, en donde pues también hay por ahí un backstage de los últimos 5 años, pues cosas que les van a dar un poquito más de idea de cómo armamos las cosas y cómo trabajamos finalmente. Entonces ahí pueden seguirnos. Vamos a hacer el concierto de Alan Estrada y Aitza Terán. Para las que no conocen a Aitza o Alan, bueno, Aitza canta espectacular, impresionante, entonces es yo creo que la mejor voz que tenemos ahorita. Entonces no se lo vayan a perder, es el sábado. Ahorita está más barato y de verdad creo que se los aconsejo porque ahí pueden ver un poquito de lo que va, de lo que me refiero con un poquito lo que hacemos, ¿no? Como tener un poco más consciente la calidad de que si estamos haciendo un streaming, no puedo contratar a un ingeniero de audio para teatro, ¿no? Porque pues finalmente no es el caso, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ahorita que mucha gente está haciendo streamings, también dense cuenta de esa parte, ¿no? De decir quién le pone atención al audio, quién le pone atención a la iluminación, quién le pone atención, y sobre eso también tomen decisiones de cómo quieren que se vean sus cosas, cómo quieren que se escuchen sus cosas. Pero está padre que vean ese concierto porque tiene un poquito, pues plasmado un poco lo que hacemos. Entonces, creo que y les va a gustar mucho. Son canciones que seguramente todos conocen, de musicales nuevos y también alguno que otro viejillo, pero prácticamente todos son nuevos. The Wicked, Theo Van Hansen, Waitress. Está bien padre, les va a gustar mucho. Y pues seguimos haciendo cosas. Toda esta pandemia también yo estuve como más pegado en la parte creativa, entonces estamos generando proyectos inmersivos como para darle la vuelta un poquito al teatro y que sea un poquito más de exploración, ¿no? Como esta nueva ola de cosas inmersivas en donde el público decide hacia dónde irse y qué quiere ver. Súper, Daniel. Oye, yo quería comentarle a los chicos de los últimos 5 años, y Daniel sabe que yo soy bien especial, ¿verdad? A mí me encantó, o sea, se me hizo súper buen trabajo. Les puedo decir que es de las mejores puestas que he visto en México, así literal. Qué padre. Me encantó el trabajo, me encantó ver, son 2 actores en escena, chicos, pero súper bien resuelto, súper padre, la producción impecable, o sea, todo bien bonito. Y lástima que pues, no sé cuánto tiempo realmente estuviste, pero me pareció poco porque la verdad es un musical que merecía más tiempo, a mi gusto, ¿no? Me gustó mucho la apuesta porque pues ahí es donde se nota la pasión, ¿no? Se nota cuando están los actores dando todo de sí, y pues que hay todo detrás un grupo de gente que ama lo que hace y que está haciéndolo, ¿no? Que no quiere decir que las grandes marcas no lo hagan, pero pues obviamente hay otros intereses, ¿no? Entonces, pues finalmente se vuelve un negocio y aquí se vuelve una pasión. Entonces se siente la diferencia cuando hay un grupo de gente apasionada, que está enfocada a llevar un proyecto y que nazca como un hijo, a que pues yo decido, ay, hoy voy a comprar Anita la huerfanita o Cats o cual compro, ¿no? Y ya monto algo, no, o sea, realmente es qué es lo que tú quieres comunicar. Y yo creo que, bueno, a ver, en esa ocasión, con los últimos 5 años, bueno, ¿cómo la elegiste, Danilo? ¿Cómo fue esa situación? Por la música, inclusive yo no tenía muy claro de qué se trataba la obra, sabía que era una cosa cruzada y sabía que para los que no la conocen es una historia donde ella empieza a contar desde que es una relación de 5 años y ella empieza a contar desde que terminan hasta que empiezan y él desde que empiezan hasta que terminan. Entonces, tú ya sabes perfectamente de qué va la obra, pero lo interesante es ver la perspectiva de los dos y en qué momento cruzan, que es el único momento en donde ellos están juntos en la escena, ¿no? Yo primero escuché el soundtrack y la música me parecía bellísima. Y a partir de ahí empecé a investigar un poquito más sobre la obra y me gustó que sea una obra que no fuera el final feliz de siempre y que finalmente
una parte del amor, ¿no? De decir, bueno, el amor no quiere decir que porque se termine no fue amor, sino que más bien fue amor lo que tuvo que durar y ya. Entonces, esa parte a mí me emocionó y me gustó mucho. Pero sobre todo la decisión la tomé por la música. Perfecto, ok, miren, ahora fue por otra parte, ¿no? Siempre es como raro el teatro cómo nos va jalando. A ver, hay una pregunta ahí, Juan está como insistiendo en que quiere hacer una pregunta, vamos a ver, espero que sea muy padre tu pregunta, Juan. Gracias. Esta pregunta la he tenido varios años, de hecho la he arrastrado desde que hice mi carrera y todo. Lo que pasa es que hace tiempo vi una película mexicana que se llama 7 días, protagonizada por Jaime Camil, donde la premisa es que él quiere traer a YouTube a dar un concierto aquí en México. Entonces hay una escena donde él están explicando que tiene que juntarse con cierto grupo de personas adineradas del país para venderles la idea. Entonces siempre he tenido esa duda si en la industria realmente funciona así, si realmente te tienes que ir con cierto grupo de personas, la élite de México, por ejemplo, que no se dedican precisamente a esto, pero son los que tienen el capital necesario y que pues, a lo mejor quieren hacer un negocio con ese dinero y te tienes que acercar a ellos. Bueno, primero, si sí existe esto y segundo, ¿cómo es ese acercamiento? ¿Cómo consigues que alguien que está en ese estatus, que tiene ese dinero, pues sí siquiera te abra la puerta de su oficina para escuchar tu propuesta? Claro. No es que exista como tal, ¿no? Obviamente cada quien tiene distintas maneras de pedir, de sacar dinero de ciertas cosas, ¿no? Creo que tienes que tener una carpeta increíblemente bien hecha en donde tengas la suficiente información para que alguien que no tiene tiempo te lea, ¿no? Entonces ahí también entra tu parte de artista, de decir, qué tan creativo puedo enseñarles mi producto, porque finalmente esa gente que te va a dar el dinero no es gente que va al teatro, no es gente que le emociona. Entonces tú tienes que hacer que se emocionen, tú tienes que venderles tu proyecto, se los tienes que vender con lo que tú sabes hacer, ¿no? Con esa parte creativa y tratar de enseñarles lo que tú estás viendo, tratar de pasarles tu pasión con un documento, con una carpeta, con algo que a ellos que nunca han tenido ese acercamiento, que no les des una hoja de Word, sino que les des imágenes, que les des... Ahora ya hay muchas maneras de presentarlo, en video, en renders, en muchas cosas en donde puedes ser mucho más creativo con tu propuesta. Y si tú los enamoras, es muy difícil que te digan que no. Obviamente, pues dependen de mil cosas, ¿no? Depende de si la empresa tiene dinero, el momento en donde se lo pides a la empresa, de muchas cosas. Pero tú como productor tienes la responsabilidad de hacérselo más fácil, porque ellos no te van a pelar, ellos no van a querer leer otra cuartilla más o otra carpeta de 10 hojas en donde les pongas exactamente qué es. Ellos lo que quieren saber es hacia dónde va, qué va a hacer, qué les va a beneficiar a ellos y que se los muestres de una manera creativa. Y entonces, si tú logras eso y si tú los emocionas, puede ser muy favorable el resultado. Pero no quiere decir que porque no tengas contactos con dinero no lo vas a poder conseguir. Tienes que buscar, tienes que ver la manera. Ahorita con LinkedIn, esta red social de trabajo, pues es mucho más fácil acercarte a la gente de mercadotecnia de todas las empresas, ¿no? Entonces, probablemente hay gente, y está sucediendo en este momento, ¿no? Hay muchas empresas que no tienen dinero, bueno, sí, tienen el dinero, pero no lo tienen en qué gastar. Y entonces de repente es así de que, cómprate esto, dales esto, regalo, tal, cuando hay muchas opciones en donde pueden gastar su dinero mucho mejor y que puede aportar algo más. Entonces, con estos acercamientos en redes sociales y en distintas redes, pues puedes tener un acercamiento con la gente que realmente ve eso. Si no tienen LinkedIn, también sería bueno que vayan formándolo para que también vayan viendo cómo se va moviendo. Que puedes tener acceso de repente, por ejemplo, no me acuerdo en qué obra fue, pero necesitamos un sillón hecho a la medida, muy grande, y entonces me metí a buscar mueblerías
de ahí conseguí el mail de alguien de una mueblería enorme y nos la regalaron. O sea, como que hay gente que sí está abierta a estas posibilidades, pero no va a ser fácil tampoco. Tienes que ver la manera en cómo vendérselas y en cómo llegar a ellos. Entonces, ahorita, afortunadamente, tenemos ese acercamiento a redes que es mucho más sencillo llegar a quien sea, ¿no? O sea, hasta un artista famoso puedes mandarle una cosa y decir, oye, te admiro, quiero que leas esta obra, me encanta, tal, explicarle un poquito más y chance y te dice, va, me encanta, hagámosla. Entonces, pues que no le tengan miedo a eso, ¿no? Que no le tengan miedo a esos acercamientos, porque es la única manera de llegar. Y sobre todo, si no están aquí en la Ciudad de México, pues sí, también es una manera muy práctica de poder llegar a gente que está en otros lugares. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues bueno, creo que quedó bastante concreto, creo que aprendieron, conocieron un poquito más. Quiero agradecerte, Daniel, por estar aquí este día con nosotros, acompañándonos. Es un placer que estés aquí. Y bueno, pues para que todos ustedes se den cuenta que se pueden lograr grandes cosas. Daniel y yo somos de la primera generación y de esa generación, curiosamente, pues hay muchas personas que actualmente están en el teatro musical, ¿no? Entonces, ha habido generaciones que han desaparecido, o sea, que han pasado fantasmas. Eso depende de ustedes, chicos, ¿no? Nosotros éramos un grupo, éramos el primer grupo de teatro musical en México. Yo creo que teníamos toda esa energía, todas esas ganas de hacerlo, y por eso fuimos un grupo muy especial. Aunque empezamos 190 y tantos, 200, no me acuerdo cuántos éramos, Daniel. Sí. Éramos un chorro. Acabamos como 40. Y de esos, ¿sí? Y de esos 40, yo creo que como unos 20, 25 tal vez estamos haciendo cosas en teatro, ¿no? Entonces, pues sí se puede, chicos. Digo, otros tal vez se casaron o se fueron a vivir a otro lugar, o sea, ¿me entienden? Hay varias situaciones. Pero la cuestión es esa, ustedes realmente tienen que luchar por lo que quieren. Y yo sé que esta pandemia es complicada y que el encierro los puede estresar o tener ansiosos, pero como dice Daniel, aprovechen la pandemia para ser creativos, ¿no? Para que no se queden atorados, no se sientan en una jaula, al contrario, sino que cuando puedan salir de ahí, van a tener 20,000 cosas que llevar a cabo. Entonces, no sé qué consejo aparte quieras darles, Daniel, antes de despedirte. Pues que ahorita hay muchísimas clases en línea de todo. Hay hasta en Harvard y creo que cuestan nada. O sea, hay muchas cosas muy baratas, inclusive gratis. Ahorita estaba viendo que en Creana está en 200 pesos todos los cursos. Y todas esas herramientas que puede parecer que no les van a funcionar, les van a funcionar tarde o temprano, ¿no? El que tú puedas decir, ay, pues necesito cambiar mi cartel y no está mi diseñador, que tú sepas cambiar el cartel y que tú puedas moverle a la computadora y que tú puedas hacer, entre más conocimiento sepas de todas las áreas, como les digo, les va a ir mejor porque pueden inclusive tomar distintos caminos o pueden tomar, su criterio va a ser mucho más amplio, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Nada más que no se dejen de preparar, que lean, que vayan, pero sobre todo, pues que vayan al teatro, porque ahí es donde realmente van a aprender qué es lo que quieren. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros en esta hora. Te agradezco mucho tu tiempo. Y pues un aplauso virtual o real, habrá si quieren micrófonos, como quieran, para Daniel. Y cuando salgamos todos de este encierro y hagas algún evento, pues tú ya nos hablas, me mandas recado, yo les copio a todos para que vayamos en grupo a ver tus producciones. ¿Te parece? Padrísimo. Estoy en Instagram como Dan Delgado, por si alguien me quiere seguir, y ahí también siempre contesto, entonces cualquier duda o lo que quieran, ahí estoy. Perfecto. Mil gracias, Dani, por todo. ¿Vale? Un gran abrazo a todos. Nosotros seguimos aquí, pero muchas gracias, Daniel. Bueno, nos vemos. Adiós. Muy bien, ¿ya ves, Gael? Perfecto, gracias, Daniel. Chao. Bueno, chicos, pues ya vieron aquí uno de los invitados. Ya tenemos de aquí al 2 de diciembre un invitado diferente por clase que va a estar al inicio para que podamos nosotros como ver más ángulos, más perspectivas. Espero que esto el día de hoy les haya abierto a más preguntas
Les voy a dejar para la siguiente sesión, mándenme máximo el viernes con Denise. Ahí tienen a Denise. Todas las preguntas a Denise, no me las manden a mí, yo estoy enferma. Ahorita me ven con pila, pero porque me preparo mentalmente. Ok, entonces al rato estoy así. Entonces, bueno, mándenle a Denise preguntas. Algunas de las que dejaron están muy buenas, pero pues piensen qué se les ocurre. La semana que viene, el productor que viene solo ha hecho una producción y con esa producción le ha ido muy bien. Entonces, bueno, en cuestión teatral también produce otras cosas. Entonces, pues eso se los dejo como referencia para que planteen sus preguntas, no importa que sea una, pero muy bien hecha, ¿ok? O varias interesantes, ¿ok? Y la cuestión también aquí de que se lo manden a Denise es que, bueno, Denise, si quieres tú con alguien más o júntense, chequen que no se repitan las preguntas, porque es lo que le pasó un poquito a Vanessa, de que una pregunta sin querer la respondió Daniel lo suyo y por eso le dije no preguntes ya, porque pues ya se respondió eso, ¿no? Naturalmente. Entonces, no era como caer en lo mismo. Pero bueno, bastantes buenas preguntas, siempre les digo, para los que, bueno, aquí está Toluca, que no habían estado, y todos los nuevos, siempre les digo que hagan preguntas inteligentes, incluso cuando estamos en las conferencias con Gerardo, etcétera, todas sus preguntas tienen que centrar y enfocar en la médula de lo que realmente es importante, porque luego preguntan, ayer fue nublado, ¿por qué? O sea, no, o sea, algo que tenga que ver con lo que estamos haciendo, porque luego eso tiene el actor y lo dijo Daniel, ¿no? Está el ego, pero el ego es muy delicado, entonces, nada más por querer mostrar que yo estoy participando, pregunto lo que sea y pues estoy quitando el tiempo o estoy tal vez quitando espacio a alguien que tiene una pregunta más interesante. Entonces, por eso tenemos que hacer preguntas inteligentes, ¿ok? No estoy diciendo que las demás no hayan sido inteligentes, sino que eran más simples. Tenemos que hacer preguntas más complejas, más elaboradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también esto ya nos está empezando a volver otro canal más, pues tal vez hasta incluso entrevistadores, porque pues hay muchos actores que ustedes han visto que están haciendo entrevistas, programas de noticieros, el Pato Borghetti conduce un programa, o sea, él es actor. Entonces, no es para que se den idea de pues que hay muchas vertientes. Entonces, también tenemos que aprender a ser como lo más asertivos en lo que yo quiero saber de la otra persona. ¿Estamos? Ok, voy a dar nada más 5 minutitos de break, necesito un break, 5 minutos, y vamos a regresar. Traigan sus cuadernos porque voy a continuar con historia, ¿ok? Entonces 5 minutitos y regresamos.